quiero agradecer a la Universidad de Colima, especialmente a su Dirección General de Educación Superior, así como a la Facultad de Derecho que encabeza el doctor Enoc Morán, por la invitación que me hacen para participar en esta conferencia que se encuentra programada dentro de las actividades de continuidad académica y cuyo objetivo es esencialmente el otorgar posibilidades de actualización académica a los estudiantes de Derecho dentro de la Universidad de Colima. Especialmente entiendo que las personas que están cursando el nivel de pregrado con la licenciatura, pero también todas aquellas personas que están dentro de los posgrados, maestría, doctorado. Creo que sin duda estamos viviendo una de estas etapas que van a marcar una generación, no solo por los retos que estamos enfrentando desde una perspectiva sanitaria, desde una perspectiva económica, porque realmente va a implicar toda una reestructura general de lo que es la sociedad y en específico sobre las formas, las maneras en las como nosotros vamos entendiendo y vamos conceptualizando aquello que es el derecho. La crisis de la pandemia lo que ha puesto en manifiesto es la necesidad que tiene la sociedad internacional, ya no solo los estados, y ya no solo también los estados, sino también el sector productivo, el sector, las organizaciones no gubernamentales, es decir, todo el entramado social de reconocer y respetar los derechos fundamentales. El derecho a la salud, en este sentido, pues ha sido uno de los derechos que se ha puesto en entredicho, sobre todo porque pues esta crisis de la pandemia ha manifestado que hay una gran desigualdad y hay una gran problemática en la protección efectiva en la justiciabilidad de los derechos y en concreto el derecho a la salud. Y además la interacción que tiene este derecho junto con otros derechos, por ejemplo, el del derecho fundamental al trabajo o el derecho a la educación, todo este sistema jurídico tradicional pues se ha visto trastocado. Por lo que es importante que hagamos este tipo de ejercicios, este tipo de reflexiones desde la academia para reconceptualizar los derechos y ver qué es lo que está funcionando y en qué podemos avanzar. Estamos viendo que en esta crisis de la pandemia se generan discriminaciones, hay ataques, hay fallas al sistema internacional, hay fallas al sistema de salud, y esto implica que las autoridades tienen que conocer y tienen que aplicar de manera efectiva los derechos. En cuanto a que pensemos, pues, que no existe una discriminación al derecho fundamental a la salud por las personas mayores al momento de que pretenden acceder al servicio. O, por ejemplo, cuando se habla de los reclusos y la manera en cómo se les está garantizando ese derecho pese a la circunstancia jurídica en la que viven. O bien, cuando hablamos de personas mayores y se les está, al menos en teoría, o al menos según algunas informaciones, se les está negando el acceso a determinados servicios de salud. O la manera en cómo se está modificando y se está interactuando en distintos esquemas laborales. Todo esto nos lleva a replantear pues esta dinámica de prestación de servicios en un contexto jurídico, en un contexto en el cual resulta determinante el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso fue que pensé que una vez que me hicieron la propuesta para poder identificar algún ámbito que pudiese ser interesante para platicar sobre todo a gente de licenciatura y también, bueno, de posgrados, pues pensé en esta cuestión de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y cómo se va a recibir este derecho internacional dentro del sistema local. Pues es un tema que en efecto se viene analizando, se viene escribiendo bastante desde hace, pues digamos ya cerca de 10 años. Es un tema relativamente novedoso en nuestro país,
sobre todo a partir de las reformas constitucionales del 2011, pero que no es desconocido en otras jurisdicciones, en el cual pues se tiene un gran avance en cuanto a la utilización de toda una serie de conceptos, de principios, incluso podemos decir de normatividad que se genera en este ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico mexicano, de a poco y sobre todo a través de determinada jurisprudencia, que podríamos decir casos relevantes, fueron abriendo el camino hacia este proceso de apertura. Recordemos que la protección de los derechos humanos pues sería una obligación de todos los estados y además de todas las organizaciones políticas, pero también es una obligación y es un deber que concierne a todas las personas. Los derechos humanos en este sentido han trascendido el ámbito de lo meramente público para poder ser un principio que va embebiendo y que va dando una naturaleza a todas y cada una de las normas y a todas y cada una de las actuaciones que se dan dentro de nuestro sistema jurídico, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, como en el ámbito social. En el contexto internacional, también hay que señalar que ningún estado es autosuficiente, por el contrario, todos los estados son interdependientes y otra vez me trae al tema que estamos viviendo de la pandemia, en el cual se pone en evidencia que por sí solo un estado no puede ni jamás va a poder controlar pues lo que sucede en su jurisdicción interna en materia de salud, por lo que se va a requerir la cooperación de los demás estados, la cooperación, diría, del sector privado y la sociedad civil organizada, a efecto de poder gestionar de una manera adecuada esta crisis de salud. La interacción, pues, es constante y profunda, es una interacción que implica, pues, que haya agentes políticos, agentes sociales, incluso agentes comerciales de diversa nacionalidad y que en definitiva va a dejar patente los procesos de globalización y su manifestación jurídica, que en muchas ocasiones también no es pacífica. Este proceso de interacción que se da en un contexto globalizado, de interdependencia, de interconexión y casi diríamos en tiempo real, y diríamos casi en tiempo real porque hay situaciones como por ejemplo la migración que no obedece a esta dinámica, pero implican colisiones de sistemas jurídicos y en otras ocasiones pues vamos a ver que se generan espacios de colaboración entre distintos sistemas jurídicos en cuanto a la creación de institucionalidad a través de tratados internacionales, bien a través del desarrollo de fuentes normativas como la costumbre, o declaraciones unilaterales en el plano internacional, o la estructuración de organizaciones internacionales con determinados fines que permiten, pues, lograr esos objetivos de la sociedad internacional. Dentro de estos objetivos vamos a encontrar el respeto, el reconocimiento primero y el respeto, la promoción, pues, de los derechos humanos. México ha realizado un ingente esfuerzo institucional, legislativo, de armonización y diríamos de incorporación dentro de esta escena internacional, y prueba de ello es que de manera paulatina se va abriendo nuestro sistema jurídico hacia fuentes internacionales. ¿Cómo va sucediendo esto? Pues a través de actos de distinta naturaleza. Lo primero que pensaríamos, pues, en decisiones políticas, tuvo que ser en algún momento alguna bandera que se maneja por algún tipo de grupo, donde también señalaríamos que la sociedad civil organizada ha sido determinante en el avance y el perfeccionamiento de los derechos humanos. La presión, pues, de la sociedad organizada ha sido determinante en esa pugna por los derechos, que nos lleva a su vez a reformas legislativas, perdón, principalmente a través de textos constitucionales, normas derivadas de esos textos constitucionales e incluso procesos de armonización normativa donde desde una esfera internacional se van estableciendo toda una serie de conceptos que luego se aterrizan en el ámbito local vía constitución, vía normas secundarias, perdón, y además a través de pues las reformas a nivel local en materia de las entidades federativas.
Se da también un proceso de colaboración entre poderes judiciales, porque en esta dinámica de intercambio y de desarrollo de un sistema de protección de los derechos humanos, pues el Poder Judicial resulta determinante y el Poder Judicial va sentando, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, va sentando criterios de jurisprudencia que van ordenando y van incorporando pues estas figuras propias del derecho internacional de los derechos humanos hacia el sistema jurídico mexicano, al grado de que hoy en día ya es normal, es cotidiano que platiquemos de conceptos como control difuso, que se hable pues de control de convencionalidad, que se hable de principio pro persona o otros criterios hermenéuticos que se van surgiendo en relación a los derechos humanos. Esta interacción que se da entre los ámbitos judiciales, pues también se detecta en el hacer propios y desarrollar estándares internacionales. Los estándares internacionales lo que van a generar es un enriquecimiento de las normas jurídicas nacionales a través de limitar el alcance, las características de un derecho, y bueno, esto va a ser un largo proceso. Señalar también, muy importante para el caso de México, México es de los principales activistas en el plano internacional en la firma de tratados y además asume prácticamente todos los compromisos que existen en el ámbito internacional. Ha firmado la gran mayoría de los tratados, la Carta Internacional de los Derechos Humanos es suya, participa dentro del sistema interamericano y además hay tratados generales, hay tratados específicos en materia de niños, en materia de no discriminación, en materia de desapariciones forzadas, y un largo etcétera, que permite pensar que el sistema jurídico mexicano es robusto en cuanto a las fuentes internacionales. Cabe aclarar que no solo hay fuentes internacionales de carácter duro o hard law, también hay otro tipo de fuentes internacionales, soft law, y lo voy a manejar un poquito más adelante. Pero dentro del sistema jurídico, pues se va haciendo propia la costumbre internacional, las resoluciones judiciales, las sentencias que se van dictando desde los tribunales internacionales en los cuales México ha reconocido competencia contenciosa, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos lleva a pensar, sobre todo para los operadores jurídicos, que una necesidad imperante para poder aplicar de manera eficiente y darle una utilidad a los derechos humanos es conocer las fuentes internacionales. Conocer las fuentes, cómo se generan, cuáles son y sobre todo en qué momento vamos a aplicarlas dentro de nuestro sistema jurídico nacional. Se parte pues de la idea en esta conferencia de que el derecho internacional es nuestro derecho, es derecho interno una vez que sufre algún tipo de proceso de adaptación o una vez que es reconocido por el sistema normativo. Una vez que existe pues esa fuente internacional que es detectada, ahora nos deriva otro problema. Vamos a tener que identificar qué relación guarda esta fuente internacional con las fuentes internas para finalmente ya hacer procesos de aplicación de este esquema de normas internacionales. Para ello, pues, quiero partir, pues, que en esta conferencia voy a hablar un poco sobre todo las dos últimas cuestiones, sobre la relación de cómo se reciben esos derechos internacionales y cuáles son estas fuentes que se van generando. Pero, ¿qué entendemos por derechos humanos? Que quizás eso sería un punto importante para partir. Los derechos humanos, hay muchísimas definiciones y va a depender también desde la postura filosófica que se haga, se van a desarrollar conceptualizaciones de lo que son los derechos humanos. Pero en esencia podríamos decir que los derechos humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas, libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, que son consubstanciales a su dignidad y sin las cuales no puede vivir como un ser humano, y que además pueden llegarse a reconocerse
y a garantizarse por el sistema normativo. Entonces, con este concepto podríamos pensar que el origen de los derechos humanos es precisamente la persona, la capacidad de desarrollarse como persona, el núcleo central es aquello que genera la dignidad de la persona, aquello que le permite ser, tener un proyecto de vida, desarrollarse, pero que también sea garantizado por el sistema normativo, para no solamente quedarnos en el nivel teórico. Por lo tanto, digamos, desde esta perspectiva podríamos pensar que sí hay una importante carga justnaturalista de lo que son los derechos humanos, pero a final de cuentas, manejándolos desde la perspectiva de los derechos fundamentales, podríamos decir que son aquellos que son ya reconocidos, que ya son positivizados por normas del sistema jurídico. En esta sociedad interdependiente, interconectada y además heterogénea, vamos a encontrar que hay una cantidad de riesgos y hay una cantidad de valores que se van desarrollando. Uno de esos valores, pues, son los derechos humanos, y estos derechos humanos, desde el punto de vista conceptual, pues son de un cuño relativamente reciente, aunque tienen su antecedente en las grandes revoluciones libertarias. Me estoy refiriendo a la Revolución Francesa y a la Revolución estadounidense o guerra de independencia de los Estados Unidos, pues ahí es donde por primera vez se empieza a manejar este concepto ya dentro de un corpus normativo para decir estos derechos con una visión liberal principalmente deben de ser reconocidos como prerrogativas de las personas, prerrogativas de los ciudadanos. Ya más adelante en el proceso histórico vamos a encontrar que la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que se cometieron en ese momento histórico desnudaron la realidad de que el sistema mundo no estaba funcionando o no estaba funcionando con los parámetros en las relaciones que existían entre los estados, por lo que algo tenía que cambiar. Y entonces, a través de lo que es las Naciones Unidas en los años 40, con el antecedente directo de la Sociedad de las Naciones de los años 20 del siglo pasado, surge primero la Carta de San Francisco y después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su vez esta Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, que podemos decir ahí es donde se conceptualiza los derechos humanos desde una perspectiva internacional, esta declaración da origen a la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que es todo un conjunto de instrumentos normativos, principalmente tratados internacionales, en los cuales se va a sustentar la actuación de los estados en relación a las personas y su compromiso por proteger, por reconocer los derechos humanos. Aquí podríamos identificar que se genera un proceso de humanización del derecho internacional. Parte de que el sistema del derecho internacional tributario de una etapa histórica que se llamó la Paz de Westfalia, donde el concepto esencial era el de la soberanía y por lo tanto los límites internos que tenía el Estado al interior y una igualdad jurídica hacia el exterior, pues limitaban que los demás estados pudiesen opinar o pudiesen participar o pudiesen incluso considerar interesante pensar qué era y cómo se protegía a las personas en la jurisdicción de los demás estados. Por lo tanto, este movimiento de los años 40 del siglo pasado se puede incardinar dentro de esta humanización del derecho internacional porque por primera vez y desde la escena del derecho internacional se va a colocar a la persona en el centro de esta preocupación. La persona adquiere pues relevancia internacional y poco a poco se le va considerando como un sujeto de derecho internacional. Un sujeto de derecho internacional en cuanto a que recibe derechos, recibe beneficios derivados de esos compromisos internacionales que también van creando de manera paulatina un cuerpo normativo de jus cogens en la gran mayoría de sus disposiciones, que pueden ser exigibles pues por la persona, pero la persona también adquiere un locus standi, la posibilidad de ocurrir ante autoridades supranacionales o internacionales a reclamar la protección. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues el derecho existe a efecto de proteger a la persona y
para hacerlo útil, también esos derechos tendrán que ser potencialmente judiciables, que se puedan reclamar y que existan las vías, que existan los caminos judiciales para poder hacer una solicitud a nivel internacional de protección. Y entonces ahí es donde surge el derecho internacional de los derechos humanos como una rama específica del derecho internacional público que se fue desmembrando de poco a poco, donde ya vamos a identificar pues, que hay una cierta metodología, hay un corpus normativo que se estudia, hay una serie de principios específicos que, repito, aquí van poniendo en evidencia que se va humanizando el derecho internacional. Este proceso de internacionalización de los derechos humanos que dijimos va en un inicio de las constituciones hacia arriba, hacia la esfera internacional, se va a ir desarrollando dentro de los esquemas internacionales a través de tratados, a través de organizaciones internacionales y esas fuentes que luego van a ser recibidas de arriba hacia abajo por los distintos órganos de los estados. Entonces aquí es donde empezamos a pensar sobre estas fuentes internacionales o de origen internacional que de manera subsidiaria van a permitir, van a mejorar el sistema normativo estatal. Además, van a amplificar de manera exponencial, y no solo en el caso de México, en general, de todos los estados que participan dentro de este proceso, van a mejorar el catálogo de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque entonces el sistema internacional perfecciona el sistema local. Los derechos humanos, también dentro de esta dinámica, ya no solo van a ser entendidos como limitantes al poder público, sino también como prerrogativas que pueden hacerse valer por los individuos ante las autoridades locales y si no, ante los órganos internacionales o los órganos supranacionales. ¿Cómo van surgiendo estas fuentes internacionales? Quizás dentro de los elementos más complejos que hay en la ciencia jurídica es determinar en efecto qué es derecho frente a lo que no es. Pues basta ahora pensar que en el ámbito internacional es todavía más complejo. ¿Por qué? Porque hay una carencia de una centralización. No existe un legislador universal, no existe el juez universal, solamente hay elementos de cooperación parcial en el cual se van logrando reglamentaciones concretas, se van estableciendo tribunales para poder dar salida pacífica a las controversias que se van generando. Entonces, en este derecho internacional contemporáneo de la posguerra, los sujetos de derecho internacional, principalmente los estados, son los que van creando las normas dentro de procesos complejos, pero también son los que aplican las normas. Entonces, esta especificidad del derecho internacional se traslada al derecho internacional de los derechos humanos, donde, en efecto, se da la complejidad que los estados, a través de su voluntad, van identificando, al menos en un principio, qué normas y cómo las van a cumplir y qué compromisos reconocen y de qué manera los van a llevar a cabo. Esto poco a poco también con el proceso de humanización del derecho internacional se ha podido ir separando al grado de que ya se puede reconocer como un bloque importante de derechos o un bloque de principios, normas perentorias, intemporales y que no pueden modificarse, algunos de los derechos fundamentales e incluso podríamos decir sin duda alguna que cuando menos los principios básicos, los más básicos como el respeto a la vida, pues serán una base del derecho internacional que no podrá modificarse por otro tipo de normas. Este sistema, esta interacción que se va dando entre las distintas jurisdicciones va generando también ámbitos de protección, sistemas de protección como el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, donde se van reconociendo cuáles son los derechos, cuál es su extensión, cómo se pueden proteger de mejor manera, y esto es un continuum, esto es un proceso, esto es una evolución en la cual se va perfeccionando cada vez más el sistema normativo. Y aunque en muchas ocasiones vamos a encontrar que una resolución del Tribunal Europeo
no resulta vinculante de manera directa al Estado mexicano porque no es parte de ese contencioso, pues sí genera una doctrina que a final de cuentas tendrá que seguirse por los tribunales nacionales. Y no es raro encontrar que en muchas de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haga una referencia a un diálogo judicial, a cómo ha sido resuelto un tema en otra jurisdicción, incluso refiriendo a otros tribunales constitucionales, o sea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, pero también a la Corte Internacional de Justicia, pero también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esto permite que los jueces, que son los encargados de aplicar a final de cuentas estas normas, pues puedan contar con elementos teóricos, doctrinales, pero también con antecedentes que sirvan de manera concreta a la aplicación efectiva de los derechos humanos. Decíamos que el tema de las fuentes es complejo y más en el ámbito internacional. De manera tradicional, el esquema internacional remite al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para decir qué son las fuentes del derecho internacional en general. Y estas fuentes del derecho internacional dentro de este estatuto, pues decíamos, tenemos que señalar que no es un catálogo cerrado, y este artículo 38 de un tratado internacional que da origen a la Corte Internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas, pues simplemente dice que la Corte, para resolver los asuntos que se le someta a su consideración, va a utilizar esas fuentes. Y entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Habla de los convenios o tratados, bueno, realmente dice convenios, habla de la costumbre y habla de los principios generales del derecho como fuentes primarias, y como fuentes secundarias habla de la jurisprudencia y de la doctrina. No son todas las que están, ni están todas las que son. ¿Por qué? Pues porque no se refiere, por ejemplo, a los actos unilaterales, que son manifestaciones del Estado, principalmente del Estado, en cuanto a comprometerse en un sentido concreto. No habla también de cuáles son las resoluciones que se adoptan en las organizaciones internacionales, que esto es importantísimo, y sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una expansión del multilateralismo, que hoy vemos que está un poquito menguado, pero hubo una expansión del multilateralismo y una cantidad de normas jurídicas que fueron y están siendo creadas y recreadas en los ámbitos internacionales a través de las organizaciones internacionales. Me estoy refiriendo a resoluciones de asamblea, a decisiones de comités y un larguísimo etcétera dentro de esta estructura de las organizaciones internacionales. Bien, no se contempla en este artículo 38. Ni tampoco hace referencia el artículo 38 a otro tipo de fuentes que son muy importantes también en materia del derecho internacional de los derechos humanos, que sería el soft law, aquellas normas que sin ser obligatorias se cumplen o logran cierta eficacia dentro de los sistemas normativos. Uno de los problemas de la escena internacional, decía, es que el Estado, principalmente el Estado, tiene que identificar cuáles normas y bajo qué compromisos y cómo lo cumple. Por lo tanto, en ocasiones se ve que el Estado no está por la labor de comprometerse en el ámbito internacional, pero sí quiere hacer algo, sí quiere cooperar, sí quiere buscar la manera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay normas soft law, que no por carecer de coercitividad dejan de ser importantes. Y entonces aquí, más que las fuentes, tendríamos que hablar que todo este entramado de normas me genera instrumentos internacionales, instrumentos jurídicos internacionales que se tienen que interpretar de manera completa en un esquema de interacción de fuentes, de un diálogo entre fuentes para poder identificar cuáles son esos derechos internacionales, esos derechos de fuente internacional. Incluso identificar cuáles son los estándares de aplicación. Es importante también tomar en consideración que las dos principales fuentes del derecho internacional han sido, primero, la costumbre como el motor creativo del avance del derecho internacional y posteriormente los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen la ventaja de que, si bien están escritos,
son la codificación de la actividad internacional, pues son muy complicados de obtener. No es sencillo lograr un tratado internacional y menos un tratado internacional que abone a la materia de los derechos humanos, porque va a requerir que exista cierto ambiente social, político, económico favorable hacia la creación de un orden público, porque a final de cuentas lo que hacen los tratados en materia de derechos humanos es crear un cierto orden público, unas normas que van a ser de obligado cumplimiento por parte de los estados a efecto de garantizar, repito, esos derechos humanos. Y entonces, estas normas que vamos a encontrar en los tratados internacionales no siempre se logran e incluso se van dando como por oleadas históricas. Entonces hay que esperar a ver qué sucede para que otra vez se reformulen nuevos derechos o bien se dé un avance. Repito, el derecho internacional de los derechos humanos obedece a esta dinámica de los horrores de la guerra mundial, de la necesidad de cambiar el esquema. Entonces, fue un ambiente político proclive a que surgiera. Estos instrumentos internacionales, como incluso han sido concebidos por la Corte Internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen distinta naturaleza, obedecen a distintas formas de creación, por lo que en el ámbito internacional también debemos de pensar que es muy laxa la manera en cómo los estados van creando las normas internacionales e incluso pueden ser procesos no tan claros si los comparamos con el ámbito local. Pero en fin, a final de cuentas se van creando normas y a través de la costumbre, a través de los tratados internacionales que reconocen principios o incluso van cristalizando prácticas entre los estados. Estos instrumentos jurídicos son normas, se reciben pues en normas nacionales e internacionales, se conciben como normas supranacionales, van creando declaraciones, van fijando estándares internacionales, entre muchas otras que son recibidos por nuestro sistema nacional. Ejemplo, incluso ya vemos que no solo la jurisprudencia está recibiendo estos instrumentos internacionales, sino la propia legislación. Hay ya leyes de reciente cuño donde de manera clara y precisa están refiriendo al operador jurídico que se base en estándares internacionales para aplicar esa norma. Por ejemplo, si uno lee la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su artículo segundo habla del ámbito de aplicación, va a decir que son normas de orden público, de observancia general, que se aplican en toda la federación, en relación a el internamiento por prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos de competencia de tribunales de fuero federal, fuero local, etcétera. Pero lo interesante es que dice, en lo conducente, para la aplicación de esta ley deberán de atenderse también a los estándares internacionales. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cuál es el estándar internacional? No me está remitiendo a un tratado internacional en exprofeso, me está diciendo estándares internacionales. Otra vez tengo que pensar que debe de haber una norma primaria, que puede ser un tratado, que puede ser una costumbre, principalmente un tratado, por la facilidad en la codificación de las normas, pero en las interpretaciones autorizadas de ese tratado me van generando también estándares internacionales. Pensemos, por ejemplo, en esta materia de ejecución de penas, pues hay reglas mínimas que han sido adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Entonces, sería un estándar de aplicación de la norma nacional, por lo que para poder entender el sentido y el alcance del derecho fundamental consagrado en la Constitución que pasa por un tratado internacional, también tengo que atender a estos estándares internacionales. Y entonces, de esta manera, se va creando un corpus juris, un corpus normativo que está formado por un conjunto de instrumentos internacionales, de contenidos y efectos jurídicos diversos, repito, donde lo que importa, pues, es la protección de la persona. Con este tipo de fenómenos que estamos viviendo, se está cambiando
el concepto tradicional del sistema jurídico, que normalmente lo hemos estudiado como un sistema estrictamente jerarquizado, en el cual pues hay una norma fundante y que le da significado a todas las demás, pues vamos a ver que ahora que el derecho, y sobre todo si lo centramos en la persona, se va a configurar más que en una pirámide, en una red normativa que va generando distintas capas o elementos de protección a la persona y que es obligación del operador jurídico, pues entonces entender ese derecho fundamental o incluso ver cómo se está desarrollando ese derecho fundamental a través de todas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que el derecho internacional, a final de cuentas, se tendrá que aplicar en el ámbito local y por esto nos lleva a pensar que es determinante para los operadores jurídicos conocer esas fuentes internacionales. Si se presenta un caso y se pretende dar un efecto útil, un efecto real, una aplicación a estos parámetros, pues entonces tendrán que conocer los operadores estos sistemas normativos. Más allá de posturas monistas, posturas dualistas o posturas coordinadoras de la relación entre fuente internacional y fuente interna, lo que importa es cómo se debe de proteger de mejor manera a la persona humana. México no tiene un sistema claro en una cláusula de apertura constitucional. Si nosotros revisamos nuestra Constitución, vamos a ver que hay algunas referencias al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional en general, pero si acaso con la reforma del 2011 lo que hace es anclar una declaración fundamental de protección de los derechos humanos, pero vinculándolo con tratados internacionales sin que haya un reconocimiento exprofeso específico de las demás fuentes del derecho internacional. Y estaría hablando pues aquí de todas las que ya platicamos, que si la costumbre, que si resoluciones de organizaciones internacionales, que si sentencias. Incluso pensemos, tan deficiente es nuestro sistema jurídico, no diría todo el sistema jurídico, nuestra Constitución, en cuanto al mecanismo de recepción, que gran parte de la jurisprudencia que se ha dictado, sobre todo a partir de la 10ª época, pues tiene que ver con cuál es esa relación derecho interno, derecho internacional, cuál es la jerarquía de los tratados. Nuestra Constitución poco o nada, ¿no? Nada dice realmente sobre lo que es la relación con la costumbre internacional. ¿Y esto qué implica? Pues que implica que el operador jurídico pues tendrá que echar mano de la argumentación y del análisis sistemático para entender que en efecto hay fuentes internacionales y que tendrán que ser de obligada aplicación en el plano local. Entonces, el plano de la jerarquía se va resolviendo no porque exista una cláusula de relación con la fuente internacional y la fuente interna, sino por la jurisprudencia. Eso no es que esté mal. De hecho, ha sido progresista la jurisprudencia que se ha dictado de la 9ª a la 10ª época, pero no ha sido estable tampoco. La jurisprudencia no ha dotado de estabilidad al sistema jurídico y bueno, y dentro de un sistema tradicional como el nuestro, de derecho escrito, codificado a través de una constitución, pues sería deseable que se contase, como si existen otras constituciones en el mundo, pues una relación, ¿qué relación se tiene con esas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos? Señalar simplemente que en relación a los tratados, que sí se refieren en el artículo 1 de la Constitución, en relación al 15 y el 133 de nuestra Constitución, pues los tratados van a tener una naturaleza jurídica distinta. No van a ser, no van a entrar dentro del ámbito general, sino que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el centro van a encontrar la protección de la persona, generan derechos a favor de la persona y ya no solo digamos, derecho-obligación entre los estados, sino la persona puede reclamarle a los estados esa protección. Además, los tratados internacionales en materia de derechos humanos aplican un régimen de mayor transparencia en su negociación. Podemos decir que también tiene un régimen más restrictivo en lo que son las reservas, es decir, reformulaciones de los efectos de los tratados. También matizan principios tradicionales de la interpretación del derecho convencional y además, pues,
tienen ese carácter subsidiario que van generando una mayor protección de las personas. El ejemplo paradigmático de un tratado internacional que no es propiamente de derechos humanos, pero contiene cláusulas de derechos humanos, pues sería el de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, donde se le reconoce a las personas que han sido detenidas pues el derecho de la asistencia consular como parte de un debido proceso. En cuanto a la costumbre, pues podríamos decir que aplica el mecanismo automático de recepción, no existe una reformulación de la norma, el problema es que poco o casi nada se aplica o se cita la costumbre en el ámbito internacional. En cuanto a la jurisprudencia, sí señalar que esto ha significado un cambio importante, sobre todo en la medida en que el sistema jurídico ha permitido que la jurisprudencia en la cual México no participa en el contencioso deje de tener un sentido meramente orientador a ser ya normativo, siempre y cuando se logre la mayor protección de la persona. Es decir, si hay un contencioso en la Corte Interamericana en el cual México no participa de manera directa, pero de ahí surge un principio, surge una norma que puede ser interpretada de manera favorable a las personas en México, pues entonces es de obligado cumplimiento. Y entonces este esquema, este entramado nos obliga a pensar que hay un esquema multinivel de protección donde además se tiene que gestionar una especie de gobernanza por parte de las autoridades públicas en la protección de la persona. Hay distintos niveles de protección, distintas intensidades, pero a final de cuentas un solo objeto, que es la persona. Esto permite pensar que hay una interacción, una dinámica entre los distintos estratos y por lo tanto podríamos enriquecer y poder fundamentar, argumentar el derecho internacional de los derechos humanos como un derecho propio. Quizás una parte conclusiva aquí podría ser que a final de cuentas lo que estamos hablando es de que una vez que surge esta fuente, una vez que se interioriza en el sistema normativo, es parte del derecho. No es derecho internacional ya per se, sino que es un derecho que resulta aplicable dentro de la jurisdicción. Por lo tanto, la obligación del operador jurídico es identificar la norma que resulta aplicable al caso concreto. Podríamos platicar muchísimo sobre este tema. Simplemente lo que quería dejar aquí es un pequeño esbozo de cómo se va gestando este proceso de recepción, donde para México no ha sido sencillo este proceso de apertura, pese a que hay reformas constitucionales, pese a que hay una interpretación constante por el Poder Judicial, pues se están dando los mejores argumentos a efecto de no desnaturalizar también el sistema propio y por el contrario entenderlo con una perspectiva subsidiaria y que complementa y que magnifica la posibilidad de protección del derecho, de los derechos humanos. Simplemente aquí pensar, si mi Constitución habla en el artículo primero que los derechos humanos se reconocen por aquellos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, mi Constitución creció en ese bloque de constitucionalidad. No sé cuántos tratados internacionales hay en materia de derechos humanos, pero se calcula que México ha firmado alrededor de 200 y va a firmar más. Y esta es una tendencia evolutiva, por lo que podríamos esperar, afortunadamente, que haya una progresividad en esta forma de proteger el derecho internacional de los derechos humanos, esta progresividad hacia la protección de la persona en relación a estas fuentes internacionales. Bien, hasta aquí mi intervención. Entiendo que puede haber algunas preguntas. Ahorita mismo las voy a referir. Dice, voy a agarrar algunas preguntas. Dice,
¿Cree usted que la internacionalización de los derechos humanos permea en toda América Latina, provocando unificación de legislaciones en esta zona? Alejandro Andrade, muchas gracias por la pregunta. En efecto, podemos identificar que el proceso de participación de México dentro del esquema internacional, interamericano, va generando un corpus, te diría hasta constitucional común, un cuerpo constitucional común que va sentando las bases de los países que participan en este esquema de integración regional y que va generando principios, va generando dinámicas que van a impregnar a los demás sistemas. Incluso hay quien habla desde esta perspectiva como un constitucionalismo transformador que desde la esfera internacional y con el ejercicio de los estados en plena soberanía, en la aceptación de los tratados internacionales, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pues van reconociendo que hay un cuerpo normativo de aplicación a nivel internacional, por lo que sin duda existe un proceso fáctico de armonización y te diría también hasta voluntario, porque en la medida en que los legisladores van adaptando esos estándares, esas normas, esas prácticas internacionales, se va generando pues un esquema de protección muy semejante a nivel interamericano. Dice, ¿qué derechos humanos serían violados en caso de que durante las protestas de Estados Unidos se aplique mano dura y esto desencadene en violencia que puede llegar a muertes? Bueno, pues es que aquí el tema desde el punto de vista internacional y en concreto los derechos humanos en los Estados Unidos, pese a que los Estados Unidos fueron los principales promotores de la creación de esta Carta Internacional de los Derechos Humanos en el entorno de las Naciones Unidas, pues realmente no han firmado la gran mayoría de los tratados internacionales. No significa que a nivel local no se pueda generar una protección de derechos fundamentales. De hecho, Estados Unidos es un sistema con una democracia vibrante, incluso en situaciones complejas, incluso en situaciones políticas complejas. Por lo que hay que esperar que seguramente la Corte y las Cortes locales van a determinar si existen violaciones concreto a los derechos humanos. Se dice que los estados son interdependientes. ¿De qué manera afecta a los derechos humanos el hecho de que algunos países nieguen la cooperación internacional? Esta es una pregunta de Cindy Araceli Sánchez González. Bueno, sí, en efecto, ese es el gran reto de la sociedad internacional, el lograr mayores ámbitos de cooperación. No se ha logrado, sobre todo una crítica constante es que la visión de los derechos humanos es occidental. Hay culturas que no la comparten de manera plena. Me refiero, pues, bueno, por ejemplo, el mundo árabe no reconoce muchos derechos como se plasman en los tratados internacionales o establecen reservas, sobre todo en lo que es temas de familia, temas de mujeres. Entonces, sí va a afectar, pero sin duda alguna, en la medida en que la gran mayoría de los estados vayan avanzando hacia escenarios de cooperación, como es el caso interamericano, aunque no participen todos los estados que conforman la OEA, gran cantidad de estados han firmado el Pacto de San José y las convenciones que hay alrededor del sistema interamericano, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte y entonces sí van creando todo un esquema que va reforzando los derechos humanos y que, como decía en la conferencia hace rato, pues van gestando ámbitos en los cuales puede haber un diálogo entre las jurisdicciones. Dice esto de Roma. Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución al respecto? Lo que señala es que el Estado mexicano, a través de la participación del presidente con el aval del Senado, puede caso por caso reconocer la competencia contenciosa de la Corte Penal. Entonces, la Corte Penal, pues,
es uno de los grandes avances también en materia de centralización de la justicia a nivel internacional. Yo te diría que es un avance el hecho de que a nivel constitucional, al menos a nivel constitucional, exista la referencia hacia la Corte Penal Internacional. Pero, pues no es el plano ideal. La situación hubiese sido mejor que en el ámbito del ejercicio de las facultades del artículo 89 de la Constitución, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con el aval del Senado, hubiese reconocido la competencia contenciosa de manera, en un acto unilateral y de manera general. ¿Por qué? Porque pues, eso le da mayor certeza y mayor certidumbre a que México va a ser un país democrático abierto al escrutinio internacional. Parece que esta reforma se dio en un momento histórico concreto en el cual interesaba sobre todo o generaba conflicto el tema de justicias transicionales y eventos, sobre todo en los años 60, 70, en el cual se condenara a personas pues que aún estaban vivas, ¿no? Entonces, al anclarlo en la Constitución, pues lo que hacen es, va a ser caso por caso, entonces digamos que ese es un principio que delimita la actuación del Poder Ejecutivo y del Senado en este esquema de protección para el tema del Estatuto de Roma. Estoy buscando más preguntas, ¿eh? ¿Y se considera que el derecho internacional es aplicado efectivamente en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos? Bueno, sí existen. De hecho, eso es una de las críticas que se le hace a todo el ámbito internacional, a todas las fuentes internacionales, y te diría al sistema internacional, que sería la justiciabilidad. A diferencia de lo que vemos en el ámbito del derecho nacional, sí podemos identificar un juez al cual se puede recurrir y obtener una sentencia en contra de una persona. En cambio, en el ámbito internacional a veces no es tan sencillo. Y me estoy refiriendo a ocurrir a tribunales internacionales, ocurrir, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional. Es complicado llegar a estos ámbitos, pero lo que sí puedo decirte es que en la medida en que los operadores jurídicos se transforman en aplicadores y conocedores del derecho internacional, se invierte la pirámide. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que llegar hasta el ámbito internacional, sino que desde lo interno se aplica la norma convencional o la norma internacional, que esto en esencia es lo que se busca con el principio de control de convencionalidad, que los jueces locales tengan una posibilidad de inaplicar normas a nivel local, sin que sean propiamente los tribunales de control constitucional, pero a efecto de poder garantizar los derechos fundamentales. Entonces, para mí ese es un paso importantísimo el que se ha dado en esta vertiente del control de convencionalidad ex oficio, aunque también habrás visto que hay un montón de jurisprudencia que va limitando los casos de cómo se va sucediendo este control de convencionalidad. Dice una pregunta de Pérez Piña: ¿qué tan cerca está Latinoamérica de un Estado de Derecho, siendo que México en concreto se ha visto involucrado en temas de violaciones de derechos fundamentales cuando interviene el Estado en conflicto? Bueno, México es un Estado que está en transición, podríamos decir, de un Estado de derecho a un Estado constitucional y democrático, en el cual estamos buscando que se transite de solamente tener normas que otorga el Estado a reconocer que existen derechos que son intrínsecos a la persona y que deben de gozarse por parte de las personas. Entonces, sin duda alguna,
hay muchas áreas de oportunidad en la cual el sistema podría mejorar, y no me refiero solamente al ámbito judicial, sino a la garantía de los derechos en cualquier vertiente, por ejemplo, en educación o en salud, o derechos políticos, donde hay instituciones que se pueden mejorar. ¿Qué tan cerca está? Pues creo que ha habido avances y francos retrocesos, sobre todo si pensamos en acceso a justicia, pues definitivamente es uno de los grandes retos en los cuales nos movemos la gran mayoría de los países latinoamericanos por diría, por la gran problemática de la institucionalidad y la necesidad de contar con mecanismos efectivos para que la justicia sea pronta, rápida y expedita, ¿no? Realmente eso sería uno de los grandes retos. Otras preguntas. Dice, ¿por qué no se ha llevado a cabo el artículo 29 constitucional respecto a la suspensión de garantías en esta situación que estamos viviendo? Mira, te podría, y obviamente lo voy a decir desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Gran parte de la preocupación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es precisamente el establecer mecanismos, estándares y guías a efecto de que los distintos gobiernos adopten las medidas necesarias, las que sean necesarias para gestionar la pandemia, pero con pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales. Así, una de las grandes preocupaciones es que si se hace un proceso de suspensión de derechos y de derechos fundamentales, pues esto no sea a todos los derechos, tienen que ser simplemente los que resulten necesarios. O sea, por ejemplo, no pueden privarte del derecho a la vida. O sea, esto no se justificaría jamás dentro de un ámbito del derecho internacional, estándar internacional, una suspensión que posibilite esta cuestión. O que te quiten de pronto tu nombre, ¿no? Esto no podría ser jamás establecido dentro de un esquema de protección. Entonces, lo que hace la comisión precisamente es dictar estándares, buscar lineamientos a efecto de que los distintos gobiernos puedan establecer toda una serie de mecanismos que les permita lidiar con la pandemia, pero dentro del pleno respeto de los derechos humanos. Y repito, es tan importante esto porque esta pandemia ha venido a desnudar la situación en la que nos enfrentamos con un esquema institucional no tan fuerte, sobre todo en materia de salud, y con la necesidad de reforzar la protección de esos derechos fundamentales. A ver, más preguntas. Bien, en todo caso, si existe alguna pregunta adicional que quieren que se responda y no por el tiempo no nos dé la posibilidad porque me quedan minutos, pueden escribir a la dirección educación-derecho @ y ahí podrían mandar la pregunta y en la brevedad posible les contestaría. Bueno, pues entonces esto es lo que les presento. Realmente quedan muchos asuntos en el tintero, quedan temas por discutir, pero sin duda estamos frente a un momento determinante y apasionante, en el cual si utilizamos estas herramientas para entender los derechos humanos desde la perspectiva internacional y cómo se reciben en el ámbito interno, pues vamos a tener un mejor sistema jurídico, un sistema mucho más protector de las personas. Y con esto, pues, no me resta más que agradecer a la Universidad de Colima, al doctor Enoc Morán Torres por su amable invitación y además
agradecer todas las participaciones que por aquí estoy viendo en el chat y a través del WhatsApp de las personas que interactuaron, pues agradecer y quedar entonces al pendiente de cualquier comentario. Pues muchas gracias.